Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, amigos de Mandarina, todos los que están conectados en este minuto de cualquier lugar del mundo, en este precioso congreso que he tenido la oportunidad de estar presencialmente en otras ocasiones, pero hoy día me han vuelto a invitar de esta forma. Quiero compartirles un mensaje, algo que se me encargó, que lo encuentro muy difícil de tratar de explicar o de poder enseñarlo. Me decía Lobsan, háblanos de qué crees tú de la iglesia post-pandemia. Y el título lleva así, el título de este mensaje es Iglesia post-pandemia. Una de las cosas que me gustaría decir, y probablemente me apoye con la escritura, pero no tengo un versículo bíblico, un capítulo de la Biblia con el cual conversar de esto. Quiero hablarles de la impresión bíblica que tengo de lo que la iglesia debería hacer post-pandemia. La verdad es que nadie hasta este minuto sabe lo que la iglesia tiene que hacer post-pandemia. Pensamos que este es un minuto de stand-by, de quietud, por una sola razón. Es porque creemos que no estar yendo a los templos, no estar congregándonos, que de una u otra manera los diferentes gobiernos del mundo, los estados, hayan dicho no solo a las iglesias, sino que a los restaurantes, a pequeños y medianos empresarios, a los cines, a los centros de compra, paren, cierren, porque son lugares de contagio. Parece que nos hubiesen suspendido nuestra vida espiritual. De una u otra forma, la iglesia dejó de ser iglesia por el simple hecho de no estar yendo a lo que nosotros decimos a la iglesia. Normalmente, ¿qué hiciste el fin de semana? No, fui a la iglesia con la familia y luego fui y me comí un asado, o fuimos un rato a caminar. La iglesia, un lugar en un edificio y una dirección. Eso es lo que nuestra cultura nos ha enseñado, que eso es ser iglesia. Aunque muchos decimos, no, si la iglesia no es un lugar físico, somos tú y yo. Hoy día parece que nos hubiésemos quedado sin iglesia. Y es por eso que la mayoría de los cristianos creen que este es un minuto de no iglesia, de rearmarse, probablemente eso sea, de reorganizarse, de aprender cosas nuevas, de valorar a la familia, de entender que el Señor está en control de todo. Pero la iglesia sigue existiendo. Y cuando hablamos de una iglesia post-pandemia, creo que lo único que podría decir es que la iglesia en pandemia, en guerra, en hambruna, en persecución, siempre ha tenido que hacer lo mismo. Si somos bíblicos, realmente bíblicos, más allá de la impresión que yo tenga o otros tengan, no existe una iglesia post-pandemia. Existe una iglesia que está viviendo en medio de una pandemia y que cuando termine la pandemia tiene que seguir haciendo lo que Dios la mandó a hacer. La gran comisión es ir por el mundo y predicar el evangelio. Y ir por el mundo no tiene otra interpretación que hacia donde vayas y lo que hagas, debes en tu vida manifestar a Jesús, en tu trabajo, en la peluquería, en tu casa, delante de tus hijos, en tu relación con el resto de las personas, tus vecinos. Para bien o para mal, te amen o te odien, pero tú debes ser un fiel reflejo de lo que Jesucristo quiere, desea y anhela que nosotros seamos. Él dio su vida para que nosotros seamos luz y sal. Por lo tanto, no existe una iglesia post-pandemia. Existen actividades que llevaremos a cabo cuando esto termine. Ahora, cada crisis, cada momento difícil, confuso, debería guiarnos a crecimiento espiritual, siempre. El libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y en el versículo 29 nos dice cuál es el propósito para el que Dios nos llamó. Dice que para que nosotros seamos los hermanos pequeños, muy parecidos a lo que es nuestro hermano mayor, Jesús. Dice para que nosotros seamos copias, imitadores del hermano mayor que es Jesús. Ese es el propósito. Muchas veces nosotros creemos que el propósito de Dios es conquistar al mundo. Es una frase o es un concepto que ha permeado a la mayoría de las iglesias en el mundo. Tenemos que ganar al mundo. Pero no creo que eso sea el propósito de Dios. No creo que todo el mundo se salve. Y eso yo se los digo, y aunque Dios quiere que todo el mundo se salve, así lo dice Juan 3:16,
De tal manera Dios amó al mundo indiscriminadamente, sin acepción de personas, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda. Es el plan de Dios. El apóstol Pablo dice: hermano, les ruego que oren por todos los seres humanos, por todos los hombres. Hagan ruegos, oraciones, rogativas, súplicas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, si en este minuto pudiéramos sentarnos al lado de Dios y mirar al mundo, Dios desearía que todos se salven, incluso sus enemigos. Pero aunque Dios quiere que todo el mundo se salve, no todo el mundo quiere salvarse. Muchas personas creen que Dios discrimina entre quién salva y quién no salva. No, quiero salvar a este, no quiero salvar a este otro, como un rey caprichoso. Pero la verdad es que no, Dios conoce los corazones. Y muchas veces Dios no nos permitirá predicarle a ciertas personas porque Dios sabe que es tiempo perdido. Dios sabe que hablarle a una persona y decirle: sabes que Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere mejorar tu vida, Dios quiere darte paz, tranquilidad. Recibirá de vuelta una respuesta soberbia, arrogante, egoísta. Y muchas veces Dios a esas personas no les va a anunciar el Evangelio o no usará a nadie para hablarles porque sencillamente son insalvables. Son aquellas personas que sus corazones son tan duros, están tan entenebrecidos, que no son personas que de una u otra manera se les puede brindar una ayuda divina. Eso es todo el tema. Pero de que Dios quiere, Dios quiere. Quizás hay muchas personas que son, a los ojos humanos, más dignas de salvación que tú y yo. Pero una cosa que entendemos es que Dios tiene un plan, ¿verdad? Un propósito. Quiere que todos procedan al arrepentimiento y que Jesús vino, como decíamos, al mundo para que todos se salven. Ahora, hablando de nosotros, de los que ya somos salvos, de los que ya estamos en el reino, de aquellos que Dios escogió y nos renovó la mente y el corazón, dice la Escritura que a los que aman al Señor, como te decía, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ese propósito que vuelvo a recalcar, que es que nos parezcamos a Jesús en santidad, en obediencia. Pues muchas veces queremos ser igual a Jesús en poder y en influencia, pero no en santidad y obediencia. Y fíjate tú que la permanencia del poder en nuestra vida y la influencia, la buena influencia, porque nosotros podemos ser influyentes mal. Y podemos ser un tiempo influyentes y luego caer y decaer, entrar en una decadencia hasta que la gente diga: fue un buen siervo de Dios, pero cayó en adulterio. Fue una buena mujer de Dios, pero robó. No, para que nosotros permanezcamos en el poder y en la influencia que Dios ha dicho que le quiere dar o le da a su iglesia, nosotros primero tenemos que ser obedientes al Señor. Dios quiere que seamos obedientes como Jesús. La iglesia debe ser obediente en pandemia, en guerra, en hambre, en un conflicto de cualquier tipo o en la más grande de las bendiciones. Conversaba con unos amigos pastores de mi ciudad en Santiago, de Chile, y les decía: este último tiempo me ha llamado mucho la atención gente que se me ha acercado para contarme sueños, entre comillas, proféticos. Vi el cielo que se abría, descendía fuego, salía un dragón y el mundo ardía. Otros pastores: hay que prepararse porque vi un ejército cruzando las fronteras y matando niños. Y antes de eso, otros sueños, que una bestia salía del mar, tipo Apocalipsis. Y créanme que no me estoy burlando, no estoy haciendo mofa de esto. Creo que muchos hombres de la Biblia soñaron. Muchos tuvieron visiones y se han cumplido hasta el día de hoy. Pero también meditaba algo. Antes del coronavirus, al menos mi nación gozaba de estabilidad política, social, económica. Nunca todos estamos conformes, pero entre comillas había paz. La gente se levantaba el domingo, iba a sus iglesias, nosotros nos congregamos los sábados llegaba a la iglesia y nadie me entregaba un sueño catastrófico. Todos estaban preocupados de prosperar, de que les fuera bien. Porque solo es necesario que algo toque nuestras emociones para que nosotros empecemos a funcionar según agentes externos.
La iglesia no debe funcionar bien porque afuera está todo mal. La iglesia no debe ser obediente porque está siendo acorralada. La iglesia tiene que ser obediente porque es gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser eficiente porque está agradecida con esta salvación que Dios le dio sin merecerla. Por lo tanto, una iglesia post pandemia, lo único que debería ser es una iglesia mejor. Porque sencillamente tuvo tiempo para restaurar la familia, tuvo tiempo para crear lazos con los hijos. Este tiempo que nos han dado las cuarentenas en todo el mundo. Una iglesia post pandemia debería ser una iglesia que se dio cuenta que una reunión de domingo no cambia la vida de las personas. Sencillamente nos permite interactuar, estudiar un poco más la Biblia. También nos tiene que permitir meditar en cómo fuimos antes, cuando teníamos toda la libertad, íbamos a la iglesia. Realmente ir a la iglesia era provechoso. No digo que no vamos a la iglesia, estoy diciendo que ir a la iglesia tiene que tener un sentido espiritual. La iglesia no es un cine, no es como el cine. Muchos cristianos van a la iglesia como si fuera el cine, se sientan, dan una ofrenda como si fuera una entrada, escuchan al predicador, el predicador si es carismático los hace vivir una película, es un Spielberg predicando y la gente, wow, qué impresionante, la predicación estuvo maravillosa, agarran a los niños y a la casa. No hay comunión, nadie se congrega porque ir a la iglesia no es congregarse es comer juntos, tener lazos. Nunca se olviden que el libro de Efesios dice que nosotros somos la familia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y probablemente tú vas a una iglesia de 500.000 personas y me dices, pastor, ¿cómo voy a conocer a todos? Pero hay gente que no conoce a nadie o que superficialmente conoce a alguien. Pero Dios quiere que nosotros vivamos como iglesia ahora, en medio de esta crisis, y cuando salgamos sigamos siendo los mismos que fuimos en la crisis y los mismos que Jesús nos dijo que teníamos que ser. Los mismos que Pablo nos enseñó a ser. Los mismos que Pedro nos dijo que teníamos que ser. La iglesia antes de la pandemia, los jóvenes de la iglesia, hay un mensaje para los jóvenes antes de la pandemia. Jóvenes, pongan toda su ansiedad bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando sea tiempo. Eso es lo que dice la Biblia antes de la pandemia. Lo que dice hoy día la Biblia en la pandemia es, jóvenes, echen toda su ansiedad en Cristo y Él los exaltará cuando sea tiempo. Y lo que va a decir la Biblia después de la pandemia es, jóvenes, no sean ansiosos, sino que confíen en el Señor y depositen toda su ansiedad en Cristo y Él los exaltará cuando sea tiempo. No anden haciendo cosas a la loca. Nos dice lo mismo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Antes de la pandemia, en la pandemia, maridos, amen a sus esposas como Cristo. Y después de la pandemia nos va a decir lo mismo. Antes de la pandemia, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. En la pandemia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y después de la pandemia, la Biblia nos va a decir lo mismo. Antes de la pandemia, santifíquense. En la pandemia, santifíquense. Después de la pandemia, santifíquense. Antes, amen a sus enemigos. No busquen el mal de nadie. En la pandemia, amen a sus enemigos. No busquen La iglesia es algo continuo, amado. No es algo que oscila de un polo a otro polo por las cosas que están pasando. No existe una iglesia post pandemia. La iglesia es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque Jesús, el Dios de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el motor de la iglesia, el Salvador de la iglesia, el Espíritu Santo, que es la persona que acompaña hoy día a la iglesia en este tiempo de gracia, el Padre, son el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la iglesia debe continuar haciendo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, si tú venías mal, si eso de jóvenes, echa toda tu ansiedad, si eso de amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no lo estabas cumpliendo antes de la pandemia, ahora que estás en pandemia, cúmplelo para que cuando salgas sigas cumpliéndolo. Muchos hombres de Dios, años antes que nosotros, vivieron en medio de una guerra. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer? Iglesia. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer después? Iglesia. El problema es que hoy día nuestra cultura, la cultura que tenemos en todo el mundo, nos dice que ser iglesia es una mecánica. Ser iglesia es ir a un lugar, a un punto geográfico, a una dirección donde hay un edificio y un número. Eso es ser iglesia. Y muchos siervos de Dios, muchos líderes, muchos pastores,
hoy día están desesperados porque las iglesias se abran. Porque nos volvamos a reunir en ese lugar donde cantábamos. Pero realmente el culto a Dios son canciones. Realmente el culto a Dios es ir a adorar en mi metro cuadrado sin que me importe nadie más. Realmente el culto a Dios es que yo me pare en un escenario, agarre mi guitarra, me ponga detrás de una batería o en un teclado, a sentirme realizado en el servicio al Señor. O lo que Dios quiere es que nosotros realmente seamos luz y sal. ¿Éramos luz y sal? Nuestros vecinos nos conocen por eso. Nuestros amigos nos conocen por eso. Hay gente que detesta la luz. ¿Se han fijado cuando alguien está durmiendo? Cuando alguien no... Apágame la luz, no quiero luz. Hay veces que la luz es detestable, es molesta. Y muchas veces tu luz va a molestar a muchos que quieren seguir durmiendo, que no quieren despertar. Pero Dios te mandó a hacer luz. Te mandó a hacer luz aunque eso te sea en tu contra. Y Dios te mandó a hacer sal aunque eso te sea en tu contra. Pero eso es antes de pandemia, en pandemia y después de la pandemia. Hace unos días conversaba con unas personas y les decía, yo no espero volver a reunirme como me reunía antes, en el mismo modelo, de la misma forma. Algunos dicen sí, pero es que habremos aprendido cosas nuevas y lo haremos mejor. Probablemente no. Yo creo que la pandemia no vino para cambiar. Imagínense, ¿usted cree que este bicho tiene en el cerebro, no voy a cambiarla? No, las circunstancias cambian, alteran cosas. Todo hito como lo que está pasando hoy día cambia cosas. Algunas cosas se van al piso y otras nacen. Hay gente que se empobrece y otros se enriquecen en medio de esta crisis. Pero el Señor siempre, toda la historia, ha buscado que su iglesia no mengüe, sino que se mantenga estable, haciendo lo que tiene que hacer. Amar, perdonar, ser bondadosa, tener misericordia, buscar el bien de otros, ser empática, compartir el pan con los que no tienen, amarse los unos con los otros, perdonarse los pecados. Si alguno de ustedes cae, los que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, quiero terminar con esto. Es un mensaje muy corto. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si hoy día estás desesperado porque tu iglesia se abra, no está bien tu desespero. Nuestro desespero siempre tiene que ser por hacer la voluntad de Dios. Me quiero parecer a Jesús, pero también quiero llevar a cabo una misión. Este bicho no es lo suficientemente fuerte y audaz como para detener la obra del Señor. Si tú dices, yo supe de alguien que murió, un creyente que murió, un pastor, ¿tú crees que a Dios se le escapó? ¿Tú crees que el bicho se le coló al Señor y le mató a un siervo o le mató a un hermano? Perdóname que esté hablando algo tan fuerte, porque quizás tú perdiste a un familiar. Pero quiero revelarte algo. Dios está en control. A Dios no se le escapa el anticristo, no se le escapa un gobernador corrupto, no se le escapa a nadie. Dios sabe todo lo que está pasando. Él está en absoluto control de tu vida, de tus días, de cada minuto. A lo mejor nosotros no integramos a Dios cada minuto de nuestra vida y en cada cosa que hacemos, pero Él sí sabe. A Él no se le escapa nada. Y las personas que ya partieron era porque era el tiempo de su final. No es que el bicho los mató, es que era el tiempo de su final. ¿Tú crees que si Dios tiene un propósito contigo, tiene que hacer algo en 20 años más, te vas a morir ahora? ¡Jamás! Tú no mueres hasta que el propósito para el que Dios te creó no se acaba. El apóstol Pablo lo dijo, le escribe a Timoteo y le dice, ha llegado mi fin, se acabó. Y probablemente la Biblia no lo relata, a Timoteo le podría decir, pero Pablo, Filemón, sus amigos, las iglesias que abrió, que eran pequeñas casas, las iglesias que abrió Pablo nunca fueron catedrales, eran pequeñas casas, se reunían, grupos de barrio, y se amaban y compartían el pan y disfrutaban de los escritos de Pablo y trataban de llevar a puerto los mandamientos del Señor y realmente cumplir con ese compromiso de ser santos y honrar el nombre del Señor, viviendo como Él nos ha dicho que vivamos. Y probablemente la Biblia, aunque no lo describe, dijeron, pero Pablo,
Pero Pablo ya había dicho, se acabó. Terminé mi propósito. Un tremendo hombre de Dios. ¿A cuánto nos haría falta 20 años más de Pablo? Pero tu vida se acaba cuando se acaba el propósito. Tu vida se acaba cuando Dios termina de hacer lo que tiene que hacer contigo. 17, 20, 40, 60, 80 años. Dios sabe. Es por eso que hoy día, en medio de esta crisis, en medio de esto que a veces para muchos es confuso y asusta casi al nivel de la especulación, que te pongan esto, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un plan estratégico del diablo? Tú lo que tienes que hacer, iglesia, es ser iglesia, ser santo. Primero que todo, ustedes serán santos porque yo soy santo. La primera vez que Dios revela un atributo de su propia persona por sus labios es a través del profeta Isaías. Y dice, yo soy santo. Antes de eso nunca Dios dice, yo soy amor, yo soy aquí, yo soy esto o esto otro. Todo lo que Dios es, todo el resto de atributos y características divinas están bajo su santidad. Dios es amor, ninguna objeción a eso. Dios es amor. Me salvó a mí, no lo merecía. Te salvó a ti, no lo merecías. Ni siquiera te diste cuenta cuando te salvó. Yo tampoco. Nunca supe que el 17 de abril del año en fecha, Dios me salvaba. Me salvó, me amó. No estaba haciendo nada bueno. No estaba buscándolo. Pero me salvó. Él es amor. Pero primero es Dios santo. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de todo lo malo, del pecado, de las tentaciones, de los focos que nos llaman a hacer aquellas cosas que Dios dice, no, te van a hacer daño, le van a hacer daño a tu esposa, le van a hacer daño a tus hijos, deshonrarán a tus padres, ensuciarás el mundo, contaminarás aún más la tierra con pecado. Porque todo lo que está contaminando la tierra no es nada más que ambición, codicia, desenfreno, necedad. Eso es lo que tiene el mundo patas para arriba. Santos primero. Luego, seamos todo lo amorosos que queremos, pero hay cristianos que son buena onda y súper amorosos, pero no son santos. Entonces, primero seamos santos, iglesia, en medio de esta crisis, para que el Señor haga maravillas como se lo prometió a su pueblo. Santifícate hoy día y yo haré maravillas entre ustedes mañana. Santos. Y luego tenemos que estar dispuestos, hermano, a dejar nuestra propia vida para que el Señor pueda hacer su voluntad en estos vasos de barro. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Señor, si las iglesias se vuelven a abrir o no se vuelven a abrir, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Dios sigue levantando siervos. Hace unas horas, una chica me decía, pastor, yo no había vivido un tiempo más hermoso en lo espiritual que en medio de esta crisis. Nunca pude interactuar tanto con los hermanos, conocer tanto a la iglesia, crecer tanto, acercarme tanto al Señor como en esta crisis. Yo le dije, no le llames crisis, llámale oportunidad, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted anda viendo conspiraciones en todos lados, allá usted. En los años 40 también hubieron conspiraciones, y en el año 1500 también, y en el 300 después de Cristo también, y en la noche que Cristo fue arrestado también. Y si usted quiere estar puesto en el ojo, qué médicos son reales, cuál es falso, qué vacuna, qué esto, qué esto otro, es problema suyo. Pero hay cosas mucho más importantes a las que estar dedicados. Mientras tengas propósito, Dios te librará. Mientras estés en la voluntad de Dios, Dios te guardará. Porque eres útil a la obra, porque estás dentro del plan. Por eso, amado, la iglesia antes, durante y después de la pandemia debe ser la misma. Si no aprendiste antes, aprende ahora para que sigas mañana. Si venías bien antes, sigue ahora para que tu mañana sea aún más glorioso y en todo lo que hagas glorifiques al Señor. Es todo lo que te puedo decir. No hay nadie que tenga la revelación después de esto. Sabemos que viene el fin, que todo se está ordenando para un final. Esto es un detalle. La Biblia nunca nos habla de este bicho en particular, pero sí nos dice que vendrán pestes. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que este no es el fin. Dice, todas estas cosas acontecerán antes del fin.
Pero hay algo a lo que tú tienes que ponerle atención, que no te alcance, que no te enfermes de esto. Dice, antes que el Señor venga, no vendrá sin que antes se manifieste una gran apostasía. Y esta apostasía manifiesta al hombre de pecado. ¿Sabes lo que es la apostasía? Apartarte de la verdad. Que esto que te estoy diciendo con mucha humildad y no creyéndome maestro de nadie, que esto que te digo, que te aconsejo, que tu corazón no lo subestime y lo tire al tacho de la basura, o sencillamente, ya lo escuché, listo, era cumplir, tenía que estar en el Congreso o quise escuchar, pero no, sino que te quede. Porque hoy día muchos se apartarán de la verdad, siguiendo espíritus de engaño, a hombres que hablarán cosas infladas, y diremos, eso es mejor que la palabra del Señor, o me suena espiritual, pero es más atractivo. No, santifícate hoy día. Purifícate para que el Señor te use como Él quiera, con riqueza o con pobreza, con soledades y desprecio o con aplauso, como Dios quiera hacerlo. Pero debemos estar dispuestos para que Dios lo haga. Espero haber de una u otra forma colaborado con tu crecimiento, poder bendecirte con un mensaje fresco y que tu corazón pueda en este tiempo abrirse y tu oído pueda abrirse para escuchar la voz de Dios. Siempre digo que cuando nosotros buscamos al Señor, inclinamos nuestro corazón, Él inclina su oído a nosotros y nos habla, nos revela cosas. Si hoy día estás confundido, confundida, si hoy día estás desanimado, usa todo eso para que Dios perfeccione en ti a Cristo y que el día de mañana, el tiempo venga mejor o peor, tú sigas siendo como Jesús fue en los mejores y en los peores momentos de su ministerio. Siempre estuvo enfocado en lo que el Padre le había mandado hacer. Nunca te olvides que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.